Se ve ridículo hoy día cuando en las iglesias cristianas aquel que debería ser un siervo se comporta más bien como un rey. Durante años yo estuve en iglesias cristianas en las que no había siervos, había reyesuelos, pequeños emperadores, muy expertos con el poder, pero muy inútiles como siervos. Personas a las cuales la iglesia tenía que servirles casi en bandeja de plata. Con mis ojos yo vi a estos hombres acompañados de un séquito, como una especie de equipo de seguridad, de guardaespaldas, y que tenían 1, 2 y 3 anillos de seguridad. ¿Para qué? Para que la gente no se les acercara. Porque aunque ellos pintaban de ser muy carismáticos y de estar saludando a todo el mundo, en el fondo la gente les producía asco, les producía repulsión. Decían orar por los enfermos, pero de lejos para no tocarlo. No en el hospital, donde el enfermo huele mal. No donde hay lágrimas y sufrimiento, sino en el púlpito donde todos los ojos lo pueden ver y el hombre podía montar su show, su espectáculo, y al bajarse de la plataforma casi que levitaba por el aire. Y la gente corría a servirles y le decían a ese hombre que les estoy describiendo, el siervo de Dios. Es tan ofensivo ese título para esa clase de hombres que todavía en esta época haya gente que le diga a estos vividores, a estos empresarios de la fe, a estos lobos rapaces, siervos. Siervos no tienen nada, no conocen siquiera lo que significa esa palabra, porque al único que sirven es a su propio estómago. Su Dios es su vientre, pero a Dios no le sirven, son inútiles. Un verdadero siervo, hermanos, entiende cuál es su posición, su oficio y su tamaño. Un siervo de Dios no está buscando ser servido, sino servir. Y de hecho, entre más pueda humillarse él a la hora de servir, él entiende que está dando más gloria a Dios. Él no está buscando fama, no está buscando protagonismo, sino que entiende cuál es su posición y entiende cuál es su verdadero tamaño. En algún momento hubo una discusión entre los discípulos de Jesús respecto a cuál de ellos iba a ser el más grande, el más importante. Y Jesús los sorprendió con la respuesta. Quiero que vayan conmigo a Lucas 22, del versículo 24 al 27, y vean lo que Jesús tiene que decir respecto a la verdadera grandeza en el reino de Dios. Lucas 22, del versículo 24 al 27, vamos a leerlo. Dice así: hubo también entre ellos, entre los discípulos, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor Jesús, a quien lo caracteriza una profunda paciencia, no los reprende con dureza, sino que él entiende que como seres humanos, el ser humano está ávido de grandeza, está ávido de poder, ávido de gloria, y él, entendiendo la condición de ellos, les instruye con mucho cariño y les dice: no, entre los cristianos el más grande no es el rey. Entre los cristianos el más grande es el siervo, el más joven, el más pequeño. Por eso muchas veces Jesús decía que los cristianos debíamos ser como niños, porque nadie hay que se humille más que un niño. El niño no tiene opción, simplemente puede obedecer. Y eso es lo que Dios espera de un siervo, que obedezca. Según el Señor Jesús, en servir está la grandeza. Ser pequeños aquí para ser grandes allá. Esta no es la época de andar buscando glorias, de andar buscando reconocimiento, aplausos. Ese es el tiempo de trabajar, de sembrar. No ha llegado el tiempo todavía de recoger, no ha llegado todavía el tiempo de cosechar. Eso se va a recibir en la eternidad, y en la eternidad nos vamos a llevar tremendas sorpresas. Porque de pronto algunos pensarán que aquellos pastores que fueron muy aplaudidos, muy reconocidos, muy celebrados,
van a ocupar un trono enorme en el reino de los cielos, cuando, oh sorpresa, que la gloria está reservada para un hermano que en silencio, muy discretamente, trabajó arduamente para que Dios lo viera, no para que lo vieran los hombres. Así son las cosas en el reino de los cielos, son al revés de como son aquí en la tierra. Aquí en la tierra todos queremos ser grandes, reconocidos, populares, importantes, pero en el reino de Dios los importantes son los que sirven en silencio, con humildad, con sencillez de corazón, entendiendo su posición como siervos. Durante estas enseñanzas, hermanos, ustedes saben que estamos hablando del tema del diaconado porque estamos próximos a elegir diáconos aquí en la congregación. Y lo primero que tengo que decir al respecto, hermanos, es que no vamos a tener 2 diáconos. Se supone que todos debemos ser diáconos en la iglesia, aunque no todos tengamos el título. ¿Por qué? Porque diácono significa servidor. La palabra diácono viene de una palabra griega, la palabra diaconía, una palabra que se usaba para referirse al servicio, el ministerio o a veces incluso la distribución de los bienes. Entonces, cada servicio, cada forma de servicio es una forma de diaconía. Por ejemplo, un hermano hoy, muy amablemente, me trajo el agua, gloria a Dios por su vida. Esto es una diaconía, un servicio que el hermano quiso prestar. Tendrá su recompensa, dice la Biblia, los hermanos que muy amablemente, muy diligentemente hicieron el aseo esta mañana, tendrán su recompensa, los maestros que le enseñan a los niños tendrán su recompensa, pero también aquel papá que trajo a sus hijos hoy a la iglesia tendrá su recompensa, y aquel papá que en la casa le enseña a sus hijos y les provee y les sirve, tendrá su recompensa. Cada vez que nosotros hacemos algo por el otro, sirviéndole, estamos actuando como diáconos. Sin embargo, hermanos, existe también la figura de diácono como un oficial dentro de la iglesia, y es de eso de lo que vamos a estar hablando el día de hoy y también dentro de 8 días, para que podamos comprender bien cuál va a ser el papel que esos hermanos van a desempeñar dentro de la congregación. De lo primero que hay que hablar, para que se entienda bien cuál es el oficio de un diácono oficial dentro de la iglesia, es de la diferencia que existe entre el diácono y el pastor. ¿Cuál es la diferencia entre el diácono y el pastor? El pastor se dedica principalmente a atender las necesidades espirituales de la congregación y el diácono se dedica principalmente a atender las necesidades materiales de la congregación. Entonces, esa es la principal diferencia, la naturaleza del oficio. El pastor tiene una naturaleza espiritual en su trabajo, mientras que el diácono tiene una naturaleza práctica en todo lo que él hace. Él está pensando más en las necesidades materiales, físicas, tangibles, palpables de los hermanos. ¿Qué no es un diácono? ¿Qué no es un diácono? Un diácono no es un mini pastor. No es un mini pastor. Como que es, ¿cómo decirlo? Como el segundo al mando, ¿sí? No es tampoco como alguien que va a empezar a reemplazar al pastor en las cosas que el pastor no puede hacer. No, sino que él tiene unas funciones, unas responsabilidades muy bien definidas. Hoy vamos a hablar de todo eso. Que no es tampoco el diácono, no es un gerente. Porque en muchas iglesias pasa que al que se nombra de diácono es al administrador de empresas, a aquel que tiene claro cómo hacer que funcione la logística, y lo llaman diácono no porque sea un hermano fiel y servidor, sino simplemente porque tiene el título de administrador de empresas, y realmente lo que ponen en la iglesia es un gerente para que administre. No es un gerente, es un siervo, es un siervo. La labor administrativa está incluida en su trabajo, pero su naturaleza, la naturaleza de su trabajo es principalmente la de servir. ¿Cuál es la responsabilidad de los diáconos? Ojo a lo que les voy a decir. Esto es clave. La responsabilidad de los diáconos es encargarse de los asuntos prácticos en la vida de la iglesia. Eso incluye la administración, el mantenimiento y el cuidado de las necesidades físicas de los miembros de la iglesia. Esa es la responsabilidad de los diáconos.
Hoy vamos a estar estudiando, hermanos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, la institución de los diáconos en la iglesia. Y ahí vamos a ver cuál es su utilidad, sus responsabilidades y sus requisitos. El sermón tiene por título El diaconado en la iglesia. El diaconado en la iglesia. Antes de ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, si quiere vaya avanzando allá, vaya buscando el texto de Hechos 6. Quiero darles un poquito de contexto de lo que estaba pasando en la iglesia en aquellos días. Si ustedes cogen el libro de Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 1 en adelante, ustedes van a encontrar un patrón en la iglesia, y era que la iglesia se mantenía unánime, juntos, siempre, perseverando en la fe. Los cristianos de aquella época perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estaban unidos. Si ustedes miran en Hechos capítulo 5, en el versículo 12, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Cómo estaban todos? ¿Qué significa unánime? De un alma, un alma, como si fueran una sola persona. O sea, no era simplemente que tuvieran una causa común, sino que se amaban tanto como si fueran una sola persona, unidos en perfecta armonía, sincronizados como equipo, oraban juntos, comían juntos, cantaban juntos, sufrían juntos, estaban unidos. Pero ¿qué pasó? Al crecer la iglesia, los problemas también crecieron. Y un problema de organización en la distribución de la comida para las viudas causó el peligro que se rompiera la unidad y que se dividiera la iglesia. Ese es el contexto de la situación. En otras palabras, lo más importante de lo que vamos a leer no es tanto cómo se debe administrar la iglesia para que las viudas tengan que comer, no, sino que lo más importante que vamos a ver es cuál es el papel de los diáconos dentro de la iglesia para guardar la unidad de la iglesia. Una iglesia grande tiene problemas grandes y no hace falta sino chispas para que esa iglesia se parta en dos. Debo aprovechar, ya que estamos hablando de esto, para hacerles notar algo, y es que ha llegado gente nueva. De hecho, si usted voltea a mirar a su alrededor, probablemente vea caras nuevas. No los miren. No miren al nuevo porque él va a pensar, ay, ¿por qué me mira? Pero hay caras nuevas, ¿sí? Hay caras nuevas aquí en la iglesia, y hace 8 días habían más caras nuevas. No sé por qué no se han puesto todos de acuerdo para venir a un culto. Supongo que es porque saben que no tenemos suficientes sillas. Entonces nos van a desbordar. Pero según la lista de asistencia ya pasamos de las 100 personas hace rato. Falta que todos vengan, ¿no? Falta que todos vengan. Y hay cosas que yo estoy empezando a darme cuenta que están ocurriendo aquí en la iglesia por el hecho de que la iglesia está creciendo. La primera, hay gente que se me está yendo del radar. Hay personas que pueden faltar el domingo y yo no lo noto. Y honestamente no es que esa persona no me importe, lo que pasa es que ya hay mucha más gente. Y eso me empieza a preocupar porque hay personas que no van a estar visibilizadas. Otro problema que estoy viendo que surge en la iglesia, hay disparidad, porque hay hermanos que ya conocen mucha doctrina, otros que apenas están llegando para empezar a conocer, y tenemos que hacer el trabajo de emparejarlos. Otro problema que estoy viendo, que es posible, que usted también lo notó, y es que los antiguos de pronto no están siendo lo suficientemente hospitalarios. Porque los que ya están antes, el domingo, se dedican a hablar con los hermanos que ya conocen, y los que son nuevos, por ahí, volando, solitos. Y hermano, yo quiero que usted se acuerde que una vez, en la época antigua, usted también fue un nuevo en la iglesia. Y alguien tuvo que acercarse, saludarlo, invitarlo a la casa a almorzar, orar por usted, acompañarlo. Y los quiero animar a los que son antiguos a que cuando vean una cara nueva en la iglesia, se acerquen. Le pidan su teléfono para orar por la persona, se pongan al servicio de esa persona y le den la bienvenida y lo hagan sentir parte de la congregación.
No es el único problema que ocurre cuando las iglesias crecen, también crecen las quejas. El pastor antes me llamaba todas las semanas. El pastor antes estaba pendiente de mí. El pastor antes era chévere. Pero ya no, claro, como llegó más gente, ya dejó de ser siervo. Se volvió rey, ¿sí? Se volvió. Hermanito, si usted supiera a qué horas me acosté anoche. Si usted supiera la cantidad de gente a la que atiendo todos los días. Y es más, hay muchas personas con las que yo trato entre semana que no están acá. Personas a las que estoy evangelizando. Anoche, por ejemplo, estaba con un grupo de 8 personas, sí, 6 personas que no conozco. 2 los invitaron a reunirse conmigo virtualmente para hablarles del Evangelio. Por primera vez los vi y empezamos a hablar de Cristo. De hecho, no los vi el perfil ahí, pero no pude ver la cara. Y así también pasa cuando vamos al centro, cuando vamos al cerro, estamos hablándole a muchas personas del Evangelio. Entonces, algo que también va a ocurrir es que de pronto no me aprenda el nombre de todos, eso puede pasar. Pero si no me aprendo su nombre, significa que no estoy orando por usted. Y eso me preocupa. Ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, entonces nos cae como anillo al dedo este relato que vamos a exponer de Hechos 6 y vamos a ver por qué los diáconos son muy importantes para evitar que una iglesia que crece se parta en la mitad. ¿Listo? Hechos 6, versículo 1, vamos a ver nuestro primer punto, la necesidad del diaconado. La necesidad del diaconado. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Allí donde dice distribución, en griego aparece la palabra diaconía. Había una especie de comedor comunitario, un ministerio de misericordia, que la iglesia estaba adelantando para ayudar a las mujeres, a las viudas que estaban en necesidad. ¿Qué tan grande era la iglesia en ese momento? Cuando dice que aumentó el número de los discípulos, hermanos, acá pasamos de 80 a 100. Uy, estamos una mega iglesia, ya crecimos un montón. Ellos pasaron de 120 a 7,000. De 120 a 7,000. Así, ¡boom! Por montones, ríos de gente bautizándose. ¿Quién daba abasto? Era muy difícil, ¿cierto? Ese crecimiento explosivo hizo que también pues, se generaran nuevos problemas. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el conflicto? La murmuración. La murmuración entre los judíos de habla griega contra los judíos de habla hebrea. No es que fuera una pelea de hebreos contra gentiles, era una pelea entre hebreos contra hebreos. Habían 2 clases de hebreos, los hebreos de pura cepa, los que hablaban solamente la lengua hebrea, que vivían en Jerusalén, y los hebreos helenizados, es decir, los que tenían la cultura griega, hablaban griego y vivían dispersos por otras partes del imperio. Y cuando en el tiempo de Pentecostés se predica el Evangelio, están las 2 comunidades de judíos reunidas y comienza la iglesia en ese contexto. Entonces, había chispas entre las 2 comunidades y esas chispas se avivaron cuando hubo algo que parecía demostrar como una discriminación hacia los griegos, que eran, por decirlo de alguna manera, los visitantes. Los locales, que eran los judíos, hebreos de pura cepa, parecía que no estaban teniendo en cuenta a sus hermanos judíos de habla griega. ¿Qué vemos acá? Nosotros vemos que ya está funcionando el ministerio de la misericordia hacia las viudas. No vemos que eso hasta ahora esté empezando, no, ya estaba andando, porque para los judíos eso era algo que ya se sabía. La ley estaba claro, no era algo nuevo. La ley enseñaba con claridad que había que cuidar de las viudas y de los huérfanos. Ellos no vinieron a aprender eso con los apóstoles, ya Moisés se lo había enseñado. Además, en el templo, los sacerdotes, ellos tenían el deber de ayudar a los más necesitados con lo que recogían de las ofrendas. Y también en las sinagogas. En las sinagogas había una especie de banco de alimentos y un banco de ayudas para los más necesitados de la comunidad. Le llamaban el tesoro de la sinagoga.
El encargado de administrar esos recursos era el ministro de la sinagoga, una especie de diácono llamado el uperetes. Bonito nombre para los que quieran ser diáconos, el uperetes. ¿Qué es el uperetes? El ayudante, el asistente, el muchacho de los mandados, como usted le quiera poner, el todero. En Lucas 4:20, no lo busquen, allí se hace mención de ese ayudante, ese uperetes, ese encargado de ayudar a lo que sea que el rabino necesitara. El rabino necesitaba que organizaran los rollos que ellos tenían allí con los escritos de Moisés, él se encargaba de organizarlos. Que llegó una señora que necesita ayuda porque no tiene para comer, el uperetes iba, sacaba del banco de alimentos, le entregaba, ahí está que se cae el muro de la sinagoga, el uperetes, vaya busque quién lo repara, lo arregla, lo pinta. Llegaron personas nuevas, ¿qué vamos a hacer con ellos? No, hay que meterlos a un curso con el rabino, ¿quién se encarga de recibirlo? El uperetes, el uperetes. El nombre que más se escuchaba era uperetes para aquí, uperetes para acá. Fíjense que no es algo del todo nuevo este asunto del diaconado. De hecho, lo que esos cristianos judíos hicieron al principio de la iglesia fue implementar un modelo parecido al que conocían en el modelo de la sinagoga. En una sinagoga típica judía se hacían estas 4 cosas, muy importantes, esto sale en el examen. Número 1, se llevaba a cabo la adoración pública. En la sinagoga se predicaba, se oraba, se leía la Biblia, se cantaba. ¿Les suena familiar? ¿Les suena familiar? En la sinagoga se ayudaba a resolver conflictos entre los miembros de la sinagoga en ese lugar. En tercer lugar, en la sinagoga se le enseñaba a los niños. Ellos tenían su propia escuela infantil. Era tarea del rabino enseñarle a los pequeños. Y en cuarto lugar, la sinagoga ayudaba a los miembros necesitados de la comunidad. ¿Se les parece el modelo de la sinagoga a la iglesia? Sí se parece mucho, porque de alguna manera los judíos implementaron el modelo que ya conocían en la vida cristiana. Entonces, hermanitos, la iglesia sabía que debía continuar con ese servicio como una forma de mostrarle amor al prójimo. Ellos sabían que debían seguir cuidando de las viudas, cuidando de los huérfanos, atendiendo a los necesitados. Entonces, no es que faltara voluntad. Ellos sabían que debían hacerlo, ellos querían ayudar a las viudas, que las viudas no aguantaran hambre. El problema en dónde estuvo, en la falta de organización, en la falta de logística. Y la queja tenía que ser atendida pronto, porque de lo contrario podía terminar en una división. Y hubiera sido muy triste, ¿no? Pasar de 120 a 7,000, los apóstoles felices. Uy, está creciendo la iglesia, gloria a Dios, estamos felices. Cuando se armó un problema, y ahora tenemos 2 iglesias. Iglesia cristiana bíblica de los judíos hebreos de pura cepa. Y acá, Iglesia cristiana bíblica de los judíos que hablan el griego, helenizados, que sí saben la verdad y no como los otros. Muy rápido se habría partido la iglesia en 2. Por eso había que actuar. ¿Cuándo? Ya. Los diáconos tenían que actuar ya. La necesidad era urgente. No podíamos dejar que eso cogiera vuelo, porque en algún punto la iglesia se iba a partir por la mitad. Esa fue la necesidad, hermanos. La necesidad que llevó a los apóstoles a tomar la decisión de convocar a los discípulos para resolver esa situación. Vamos al versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo, subraye eso, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir, diaconein, servir ahí es diaconein, a las mesas. No es justo que nosotros dejemos de servir la palabra para servir a las mesas. Esa es la idea de los apóstoles. Ahora, pregunto, ¿es que acaso servirle a las viudas es un trabajo degradante? ¿Bajo? No es eso, ese no es el punto. Sino que el punto es este, la prioridad de los apóstoles era la predicación de la palabra, no atender un comedor comunitario. Y los apóstoles tenían clara cuál era su misión. Esta fue la solución entonces que los apóstoles plantearon. Miren el versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Esa fue la solución, buscar personas idóneas para esa tarea, personas que tenían que cumplir con ciertos requisitos. Y vamos a ver nuestro segundo punto, los requisitos y responsabilidades del diácono. Los requisitos y responsabilidades del diácono. Y lo que vamos a ver acá, hermanos, a continuación, es el perfil básico que debe buscarse. Y lo que vamos a hacer es extraer 7 requisitos. Algunos están explícitos en el versículo 3, otros están implícitos, pero están allí. Y vamos a ver. El primer requisito que aparece ahí en el versículo 3 es que debe ser un cristiano nacido de nuevo y reconocido así por la iglesia. En otras palabras, debe ser un miembro de la iglesia. ¿De dónde, pastor, usted saca eso? De lo que dice el versículo 3. Buscad, pues, hermanos, ¿en dónde? ¿En el SENA? Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, de entre la misma iglesia. No vayan a publicar un aviso clasificado que diga, se busca, diácono para la iglesia, requisitos, perfil, tantos años de experiencia, 2 posgrados, 3 ingenierías. Hoy día es así, ¿no? Buscar un trabajo es así. No. De la congregación debían buscar a alguien que se supiera que era un verdadero creyente, miembro de la iglesia para que pudiera ser diácono. El segundo requisito debe ser un varón. Lo dice el versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Varones. Porque un varón sí y no una mujer. Ese silencio tenso. Hermanos, los cargos oficiales de la iglesia son solamente 2. Hay 2 tipos de oficiales en una iglesia bíblica, pastores y diáconos. No hay nada más. Los requisitos que están en la Biblia, dentro de 8 días los vamos a ver. Para los pastores, dicen de manera explícita que deben ser hombres. Y para los diáconos también los requisitos dice de manera explícita que deben ser hombres. ¿Por qué? ¿Acaso una mujer no es capaz, una mujer no está dotada, no tiene la inteligencia o la fuerza o la paciencia o la sabiduría, lo que sea? No, seguramente habrá mujeres muy capacitadas. Pero resulta que los oficiales dentro de la iglesia deben ser varones porque ellos deben reflejar el liderazgo masculino en la iglesia. Les voy a poner un ejemplo con el tema de las pastoras. ¿Por qué aquí en la iglesia no hay pastoras? En primer lugar, porque la Biblia dice que no debe haber. Explícitamente el apóstol Pablo dice que él no permite que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el varón, sino que aprenda a estar en sujeción. Hay un efecto práctico que ocurre cuando el liderazgo de la iglesia es masculino, y es que los hombres de la iglesia aprenden a liderar sus casas. Me explico. ¿No les parecería hipócrita que yo, como cristiano, me sometiera a una mujer en la iglesia, que es la pastora, pero no me sometiera a una mujer que está en la casa, que es mi esposa? A la pastora sí le hago caso, a usted no. ¿No les parece hipócrita? Claro, lo que ocurre normalmente en las iglesias donde hay una pastora es que también se trastornan los hogares. Y los hombres no ejercen su liderazgo, sino que lo hacen las mujeres. Y los hombres al final terminan anulados como seres humanos porque Dios los creó para liderar. Y las mujeres, por muy buenas intenciones que tengan y mucha sabiduría que tengan, no fueron puestas para ese rol. Alguna vez una persona me protestaba al respecto y me decía, pero ¿y si mi marido no lo hace? ¿Y si él no sabe gobernar la casa y me toca a mí? Señora, usted puede saber más, pero no es su puesto, no le corresponde. Y yo le ponía el siguiente ejemplo. Supongamos que usted va en un taxi, ¿sí? Y usted se da cuenta que el taxista es como buñuelo y como que no sabe manejar muy bien y va despacito. De pronto está estrenando el pase y va despacito. Y usted tiene afán, vamos para el aeropuerto, el avión va a despegar, voy a perder el vuelo. Entonces, señor taxista, retírese, yo me encargo de manejar. ¿Puede el taxista darle las llaves, darle el volante, dejarlo manejar? ¿Por qué no? Si usted sabe manejar mejor. Porque él no puede entregar su puesto. Aunque él no esté supremamente preparado y no sea el mejor, lo pusieron a él ahí, no al pasajero. Lo mismo ocurre en una casa. Puede ser que la mujer sea una super teóloga, mejor dicho, la más bárbara de las Déboras,
la más profeta y la más poderosa de las mujeres. Pero mujer, Dios puso a tu hombre, a tu esposo, para gobernar la casa. En la iglesia, los hombres han sido puestos para gobernar la iglesia. No habían apóstolas, siempre hubo apóstoles. Y nunca hubo pastoras, siempre hubo pastores, obispos, ancianos. Y el primer lugar en donde se habla del diaconado, del oficio, deja muy claro saber que se requieren escoger hombres. El tercer requisito. Bueno, pero debo decir algo antes de. Entonces las mujeres no pueden servir en la iglesia. Sí, eso lo vamos a ver dentro de 8 días, porque aunque una mujer no sea una mujer, una diaconisa oficial en la congregación, sí puede ayudar con el trabajo de los diáconos. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días. ¿Qué puede hacer una mujer que no sea pastora en una iglesia? Lo mismo que pueden hacer todos los hombres que no son pastores en una iglesia. Ayudar con el aseo, como lo hacemos los hombres, ayudar con la música, como lo hacen los hombres. Hombre, aquí hay mucho trabajo y la mujer está restringida en cuanto al liderazgo, pero no está restringida en cuanto al servicio, sujeta al liderazgo. Eso hay que aclararlo y dentro de 8 días lo vamos a ver con más tiempo. En tercer lugar, debe ser alguien de buen testimonio. Ustedes lo pueden leer ahí, 7 varones de buen testimonio. Es decir, debe ser un hombre respetado por la iglesia. Sus frutos deben ser inequívocamente cristianos. Y si alguien tiene algo que reprocharle a esa persona que es candidata a diácono, pues tiene que hablar. Tiene que ir, hablar con el hombre y decirle, no, mira, me parece que tú no tienes buen testimonio, o puede hacérmelo saber a mí o hacérselo saber a la iglesia. En cuarto lugar, debe ser un hombre lleno del Espíritu Santo. Y aquí nos surge una pregunta, ¿y cómo vamos a saber eso? O sea, tú puedes ver si una persona está llena del Espíritu Santo, ¿eso cómo se puede saber? ¿Acaso eso no es algo invisible, algo espiritual? La Biblia dice que sí se puede saber si una persona tiene o no el Espíritu Santo y sí se puede saber si está llena o no del Espíritu Santo. ¿Cómo? Por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles frutos? Bueno, una persona que tiene el Espíritu Santo va a manifestar el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Esas virtudes están en una persona que tiene el Espíritu Santo. Y la evidencia de que una persona tiene el Espíritu Santo no es algo tan extraordinario como hoy se vende en las iglesias, como que si habla en lenguas o echa fuera demonios o profetiza, es porque está lleno del Espíritu Santo. No, en Ezequiel 36, 27, Dios dice cuál es la función del Espíritu Santo. Dios dice, pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En otras palabras, la señal de que un hombre está lleno del Espíritu Santo es que obedece a Dios. Entonces, ¿se puede o no ver la obediencia? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí se puede o no se puede ver la obediencia? Sí se puede ver. Entonces, la iglesia puede ver qué tan obediente es ese hombre y saber inequívocamente qué tan lleno está del Espíritu Santo. En otras palabras, la piedad de ese hombre debe ser evidente. No puede ser un hombre que de vez en cuando viene a la iglesia, que vive de proceso disciplinario en proceso disciplinario, que no pase que el día de las votaciones la gente se rasque la cabeza y diga, pero este señor sí será cristiano. No estoy tan seguro, es que yo lo he visto hacer ciertas cosas. No. No deben haber dudas de su cristianismo, no debe haber dudas tampoco de su piedad. En quinto lugar, debe ser un hombre lleno de sabiduría. Está entre los requisitos. Varón de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. La sabiduría se refiere a un conocimiento que es práctico para vivir la vida. Yo he conocido personas muy estudiosas que acabaron su carrera, pasaron a la maestría y de todas formas son unos necios. Son unos necios porque sus vidas son un desastre. Y también he conocido personas que escasamente tienen quinto de primaria, pero sus vidas reflejan que realmente son sabios. Jesús le dijo eso a los fariseos. La sabiduría se conoce por sus hijos, es decir, por sus frutos.
tú sabes si una persona es sabia o no. No por la biblioteca que tenga, llena de los mejores libros del mundo. No, la sabiduría se conoce por cómo actúa esa persona. Y lo que se espera de esa persona es que demuestre mediante sus acciones que es una persona sabia. Debe ser sabia también en el manejo de los recursos. Sí debe ser un buen administrador. De hecho, debe ser una característica sobresaliente en su vida cristiana. Debe ser un buen mayordomo. ¿Por qué? Por eso, hermanos. ¿Cuántos eran los que habían en la iglesia? ¿Recuerdan? 7,000. ¿A cuántos nombraron? A 7. Estamos como cortos de personal, ¿no les parece? Estamos como cortos de personal. Esperen, es que la tarea de los diáconos era coordinar principalmente. Seguramente ellos iban a echar mano de las hermanas de la iglesia para que ellas ayudaran en el trabajo y sirvieran. Los recursos de todos iban a llegar a un fondo común, los diáconos tenían que distribuir de la mejor manera ese dinero, entonces debían ser buenos administradores y eso es lo que se espera de un diácono. Además, el diácono debe tener sabiduría en el trato con las personas. Esa clase de sabiduría, hermano, solo se forja en el trato humano con las personas. O sea, tú no vas a aprender a tratar la gente solo leyendo libros. Tú no vas a aprender a tratar la gente simplemente orando. Tú necesitas interactuar con las personas, hablar con ellas. Tú debes saber que al anciano se le habla de una manera, al joven se le habla de otra, al niño se le habla de otra. Y esa sabiduría para tratar con las personas se requiere también de un diácono porque su trabajo es con personas. En eso consiste su trabajo, es un trabajo meramente humano. Las cosas no son lo más importante en el trabajo del diácono, es la gente lo más importante. En sexto lugar, debe entender que se trata de un trabajo. El diácono tiene que entender que lo que hace se trata de un trabajo. Dice que esos hombres deben ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes se les pueda encargar ese trabajo. Entonces, no es solo una posición en la iglesia, es un trabajo que requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere organización, es una tarea. Es una necesidad, es una responsabilidad, es una misión, no es un título. No es un título. El título, hermanos, de verdad, de corazón se los digo, el título es algo muy secundario. Es importante, pero es algo muy secundario. Si en el corazón de una persona que quiere ser diácono, si en el corazón de ese hombre no está el deseo de servir, el título no se lo va a otorgar. El título no lo va a volver siervo. Él ya debe ser siervo antes de recibir el título. Además, hermanos, de estos 7 requisitos que les he nombrado que se encuentran ahí en el texto. Perdón, me falta uno. El séptimo requisito, debe poder trabajar en equipo. ¿Era uno? Eran 7. Eran 7 que debían trabajar juntos, que debían encabezar el servicio, que además de trabajar juntos los 7, tenían que ser capaces de trabajar de la mano con otros hermanos de la iglesia. Además de esos requisitos, esos 7 requisitos que yo veo allí en el versículo 3, y debido a la naturaleza del oficio del diácono, hay algunas cosas que nosotros podemos dar por sentado del carácter de ese hombre que quiere ser diácono. Y ustedes me dirán si no es así. Yo creo, hermanos, que nosotros damos por sentado que ese hermano no es un recién convertido, no es un novato en la fe. Debido a la responsabilidad que él tiene que cargar, él no puede ser una persona recién llegada a la iglesia, porque hay personas a las que el cargo se les sube fácilmente a la cabeza y se envanecen, caen en la condenación del diablo. Eso le pasa a los neófitos cuando son puestos en un título. ¿Cómo así que caen en la condenación del diablo? Así como el diablo enalteció su corazón y se rebeló contra Dios, puede pasar un hombre novato que se enaltezca su corazón y crea que ahora él es el Señor de la iglesia y que los demás son sus siervos. Entonces, no debe ser una persona novata en la fe, sino que debe ser alguien maduro que haya podido entender que el diaconado es una oportunidad para humillar su carne, sirviéndole a los demás, no para glorificarse a sí mismo, no para exaltarse, porque no es un cargo para mandar, es un cargo para servir, es un ministro, un servidor. La palabra ministro es una palabra muy deteriorada en nuestra época. Cuando uno habla del ministro de Hacienda
o el ministro de trabajo, la gente se imagina una especie de príncipe que está en una oficina mandando a todos los demás. Pero si es un ministro, ¿qué es? Un servidor público, y debería entender su posición como servidor. Pero nosotros le decimos doctor y se nos olvida que se supone que está para servir a la sociedad. Bueno, eso también pasa en la iglesia. El ministro que nunca se unta las manos porque es el ministro. Por favor, si es un ministro, es un siervo. Eso significa la palabra ministro. ¿Qué otra cosa damos por sentado? Damos por sentado que desea servir a los hermanos. Damos por sentado que no necesita el nombramiento para empezar a servir. Ya está sirviendo sin el cargo. Eso es importante. ¿Por qué? Porque en los ministerios, tanto de los pastores como de los diáconos, existe este principio inalterable. La vocación siempre precede a la ordenación. Repita después de mí, por favor. La vocación siempre precede a la ordenación. La ordenación es solamente el reconocimiento del don que Dios le ha dado a esa persona, que le ha dado a la iglesia. El nombramiento no lo hace siervo. El nombramiento simplemente reconoce lo que esa persona ya está haciendo. ¿Qué otra cosa damos por sentado? Damos por sentado que él quiere servir, quiere liderar con el ejemplo. Con el ejemplo. Entonces él no puede como sentarse en la silla y mandar y allí como si fuera otra vez un gerente que está coordinándolo todo. No, él tiene que ponerse el delantal, hermano. Tiene que arremangarse y servirle a los hermanos. Porque esa es la manera como Jesús nos enseñó a liderar. Lideramos mediante el ejemplo. Así es como se enseña. Así que él tiene que tener esa vocación, la vocación del servicio. De lo contrario, no está llamado a ser un diácono en la iglesia. ¿Qué otra cosa damos por sentado? Damos por sentado que no debe ser obligado, sino que debe ver la oportunidad que el Señor le está otorgando ahí en la iglesia. Él tiene que ver eso del diaconado como un privilegio. Él tiene que ver la alta dignidad que tiene su llamado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él va a ser el mayor entre nosotros en el reino de los cielos. Aquí, de este lado de la eternidad, vamos a nombrar a un hombre para que sea el más pequeño en la iglesia, el servidor de todos nosotros. Básicamente, si nos ceñimos al texto, alguien que atiende a las mesas. ¿Cómo se llama el que atiende a las mesas? Bonito cargo. El uperetes, el mesero, el chino de los mandados. Bueno, aquí de este lado de la eternidad vamos a nombrar a alguien para que sea el más pequeño entre nosotros, pero del otro lado les espera la recompensa. La gloria no está de este lado, está allá. Aquí no está la gloria, aquí está la humillación. Ese es el trabajo que debe entender el diácono que va a realizar, a eso se va a dedicar. ¿Qué otra cosa damos por sentado? Damos por sentado que debido a que tiene a cargo recursos de la iglesia, él tiene que estar dispuesto a rendir cuentas de lo depositado en sus manos. Esos 7 varones que ustedes ven ahí en el texto, ellos iban a recibir recursos y ellos tenían que rendirle cuentas a los apóstoles. No podían simplemente hacer lo que ellos quisieran. ¿Qué otra cosa damos por sentado? Que tienen un carácter amable, apacible, misericordioso, servicial. No pueden ser tiranos, no deben actuar como jefes, deben actuar siempre como siervos. ¿Y qué damos por sentado? Ya para finalizar esta lista de requisitos, que es un hombre fiel, organizado y diligente. ¿Recuerdan que lo vimos hace 8 días? El diácono debe ser solícito. Acuérdense, hermanos, del conflicto que estaba aquí ocurriendo entre hebreos y griegos. Había que actuar ¿cuándo? Ya. No podíamos dejar que esto se alargara porque la iglesia se iba a dividir por la mitad. Vamos a ver eso, hermanos, los resultados del diaconado. Tercer punto, los resultados del diaconado. Y vayan conmigo a Hechos 6:4. Dice, y nosotros, ahí está hablando el apostolado, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio. Ahí aparece también la palabra diaconía de la palabra. Entonces, los pastores, los ministros de la palabra, aquí los apóstoles, somos también diáconos. Solo que lo que servimos es otra cosa, estamos sirviendo la palabra.
vamos a ver varios resultados del diaconado. El primer resultado que vemos es que los diáconos iban a permitir que los apóstoles se dedicaran a su propio ministerio. Ese era el trabajo de los apóstoles y ese es el trabajo de todos los que somos ministros de la palabra, dedicarnos a la oración y a la palabra. Ustedes lo ven allí, en el orden que aparece es el ministerio de la oración y en segundo lugar el ministerio de la palabra. Voy a hablarles un momento de esto, porque aquí, aunque bueno, yo no soy apóstol, sí soy un ministro de la palabra como eran los apóstoles y tengo la misma responsabilidad que tenían ellos, de persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces quiero hablarles de esto, de cómo el ministerio de la oración es fundamental en la vida de un pastor. Hermanos, un pastor tiene que dedicar tiempo a su vida de oración. Es más, escuchen esto, un pastor tiene que hablarle más a Dios de los hombres que a los hombres de Dios. ¿Cómo así? Yo me la paso hablando de usted, ¿sabía? De ti me la paso hablando, y de ti Mónica, y de ti Blanca, cada rato. Y de Jason y de Freddy, la hermana Mercedes, ni se diga. ¿Pero saben con quién hablo? Con Dios. Me la paso hablando de ti. El día que tengas la oreja caliente, estoy hablando de ti con Dios. Claro. Y hablo más con Dios de ti que lo que te hablo a ti de Dios, porque yo apenas tengo una hora para estar al frente tuyo, hablándote de quién es Dios. Y creo que el orden no está incorrecto, no está trastocado. Sí va primero una vida de oración en la vida de un pastor y en segundo lugar una vida de ministrar la palabra. Es así. Y por muchos años yo lo entendí al revés, se los digo. Por muchos años yo estaba más dedicado a libros, pero muy poco a la oración. No, hermanos, la cosa está balanceada. Pero principalmente la prioridad, la oración. Y después el ministerio de la palabra. Cuando un pastor está dedicado a la oración, él tiene que hacer dos cosas básicamente en la oración. En primer lugar, él tiene que mantener una relación viva con su Señor, con Jesucristo. Más allá del ministerio, yo tengo una relación personal con Cristo. Si dejo de ser pastor, no dejo de ser cristiano y no dejo de ser un hijo de Dios. Pero por el hecho de ser pastor, yo también debo orar por las personas que estoy pastoreando. Y pues para eso, la única manera que tengo es conociendo a las personas. Vuelvo y le digo lo que le dije hace un momento. Si yo no me sé su nombre, usted no está en mi lista de oración. Y la oreja caliente no se le va a poner. Es otro, no soy yo. Si usted es una persona que de vez en cuando viene a la iglesia, usted no está en mi lista de oración porque yo tengo en mi lista de oración a los miembros, en primer lugar, y luego están los asistentes regulares, que actualmente la lista la encabeza Zuría, de los miembros, y la finaliza Elizabeth Villalobos. ¿Por qué? Porque Suri es la más antigua y Eli es la más nueva en la iglesia. Elizabeth Rojas, ¿sí? Ella es la más nueva, por eso están en mi lista así. En los que son asistentes regulares, Sarita, tú estás de primeras entre los asistentes regulares, y Lady Moreno, tú estás al final de la lista. ¿No está en mi lista? No oro por usted. Congréguese. Pues, ¿qué más le puedo decir? Bueno. Ese ministerio, hermanos, de la oración incluye también la oración pública. Ustedes se han dado cuenta que durante los años que llevo de pastor he hecho un esfuerzo por enseñarle a la iglesia acerca de la oración y hacemos vigilias y le pedimos a la gente que llegue el domingo a las 9 para orar públicamente. Si usted no llega a las 9 de la mañana se está perdiendo de la mitad de la vida de la iglesia y la mitad de la vida de la iglesia es la oración. En segundo lugar, dicen los apóstoles que ellos debían ocuparse en el ministerio de la palabra. Y esa también es la responsabilidad del pastor. ¿En qué consiste esto del ministerio de la palabra? Consiste en estudiar la Biblia, enseñarla en las casas, en la iglesia, así como lo hacían los apóstoles. Y es un trabajo, hermanos. Es un trabajo porque hay que preparar clases, sermones, hay que atender consejerías, visitar hermanos, hay que evangelizar, hay que hacer grupos, hay que hacer misiones, hay que meterse a hacer investigaciones. A veces son agotadoras las investigaciones. Por ejemplo, yo para poder hablarles el pedacito que les hablé de la sinagoga,
Ustedes escucharon las 4 cosas que salen en el examen, ¿recuerdan? ¿Las recuerdan, cierto? Bueno. Las 4 cosas que hacía la sinagoga. Tuve que verme como unos 3 videos de 1 hora para enseñarles esas 4 cosas. Y esa es la vida de un pastor. Tiene que investigar, tiene que estudiar, tiene que aprender todo el tiempo. Y hermanos, como eso exige tiempo, exige trabajo y dedicación, sí es un trabajo. Sí es un trabajo. Y debo decirlo porque todavía hay personas que piensan tan chévere Sergio que no trabaja, sino que es pastor. Nos contaba un pastor amigo en una reunión que en una reunión de padres de familia le preguntaban a los niños qué querían ser cuando fueran grandes. Y uno de los niños dijo, yo quiero ser pastor. ¿Por qué? Pues porque mi papá es pastor y no hace nada. Es una vida muy chévere. No, hermanitos, los pastores sí nos dedicamos a trabajar. Nuestro trabajo es orar por los hermanos y encargarnos de formarnos en la palabra y enseñarle la palabra a los demás. Ahora, un pastor puede coger divinamente una brocha, pintar, armar un andamio, trabajar, barrer, atender a las viudas, a los huérfanos, ayudar a repartir los mercados. ¿Puede o no puede? Manos tiene, ¿sí? Puede. Pero ¿qué va a pasar si él se dedica a todas esas tareas? Pues que va a descuidar la oración y la palabra. Y no es justo, no es justo, no es correcto. Entonces, no es que el pastor no vaya a hacer buenas obras, las debe hacer, sino que él debe tener claras sus prioridades y no debe desviarse de su llamado, así como los apóstoles entendían que tenían que ocuparse en la oración y en la palabra. Ese fue el primer resultado positivo del trabajo de los diáconos. Veamos otro. El segundo resultado fue que se restauró la unidad de la iglesia que se veía amenazada. Miren el versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Cuál fue la estrategia de la iglesia para restaurar la unidad? Nombrar los diáconos, pero noten algo extraño de esos 7 hombres. Todos tenían nombres griegos. ¿Por qué? ¿Quiénes estaban murmurando? Los griegos. Entonces, para que los griegos quedaran contentos, nombraron al grupo de diáconos de los griegos. Y así ellos iban a asegurar de que las viudas griegas fueran atendidas. Es una jugada brillante. Ahora, lo que sigue fue ordenarlos oficialmente, y en el versículo 6 dice cómo ocurrió eso. Esos hombres son presentados delante de los apóstoles, quienes oran e imponen las manos sobre ellos. En ese acto de imponer las manos sobre esos hermanos está el reconocimiento oficial para que ellos se encarguen de esa tarea, de la tarea de ser diáconos ya de manera pública frente a la congregación. El tercer resultado, y con ese vamos a terminar, el tercer resultado del servicio de los diáconos fue, aunque no lo parezca, aunque parezca que no tiene nada que ver, el tercer resultado del servicio de los diáconos fue que la iglesia creció. La iglesia ya venía creciendo. Su crecimiento se ve amenazado, pero cuando el trabajo de los diáconos empezó a funcionar, la iglesia creció todavía más. Miren lo que dice el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Al corregir su funcionamiento, la iglesia permitió que la predicación creciera. ¿Cómo puede crecer la predicación? Pues, bueno, se pudo llegar a más lugares, a más personas, más discípulos llegaron a la fe. Y alguien podría pensar, no, espere, yo creo que usted le está dando mucho mérito al trabajo de los diáconos. Porque ¿qué tienen que ver los diáconos con el crecimiento si ellos no son los que predican? Pues resulta que sí tiene mucho que ver, porque su trabajo permite que los que predican se ocupen de su trabajo, se ocupen de su ministerio. Y no se debe subestimar a ningún miembro que está en la iglesia, porque la función de todos es importante, por pequeño que sea ese miembro, así sea un diácono. Por pequeño que sea ese miembro, así ese miembro sea un pequeño diácono. La iglesia, hermanos, en ese sentido es como un cuerpo, y muchas veces los miembros más pequeños son los más importantes. Tus ojos no son muy grandes,
pero estás dispuesto a perder una mano para no perder un ojo, ¿verdad? Los diáconos son miembros pequeños en el cuerpo, pero son importantes. O una forma que me gusta, ver, pensar, para entender mejor esto de la posición de un diácono en la iglesia. Un diácono es como un clavo para una herradura. Uy, pastor, ya eso es muy pequeñito, pero espérate. Si no ponemos el clavo, la herradura se cae del caballo. Si el caballo no tiene la herradura, se puede lastimar, el jinete no va a llegar, no va a entregar el mensaje y al final se va a perder la guerra. ¿Era importante o no era importante el clavo? Sí era importante. Sí era importante. En un cuadro, todos estamos viendo el cuadro, ¿no? El cuadro es espectacular. La Gioconda, ¿sí? No sé, estamos viendo. ¿Eso está en el aire? ¿Qué lo sostiene? Un clavito. ¿Será importante ese clavito? Pero nadie lo ve. Y nadie nunca ha celebrado al que puso el clavo. Pero eso es un diácono, hermano, en la iglesia. Es un clavito. No va a ser celebrado, de pronto nunca se ha reconocido, pero su labor tras bambalinas es muy importante. Y ahora poniéndonos un poco más serios en el asunto, yo no tendría problema con ser un clavo si estoy sosteniendo la herradura del caballo sobre el que va Jesucristo. Yo no tendría problema en ser un clavo si sostengo un cuadro en donde los demás pueden ver la gloria brillante del rostro de Dios. No tengo problema con eso. De hecho, me sentiría honrado, me sentiría bendecido. Ahí se nos cayó Ani. Bueno, atiendan a Ani, pobrecita. Bien, hermanitos, entonces, ahora quiero hablarle a los dos que están de candidatos a diáconos. Pueden mirarlos. A Jason y a Freddy. Si la posición que ustedes quieren en la iglesia es la de ser ese clavito, ese hermano pequeño, ese hermano que es el siervo de los demás, que no está para ser aplaudido ni celebrado, sino solo para servir. Entonces ustedes tienen un llamado a ser diáconos. Pero si ustedes buscan gloria, recompensa, poder, no es su lugar. Y mejor deberíamos buscar otra persona que sí tenga ese deseo de humillarse. Porque eso es el diácono, el uperetes, el asistente, el que atiende la mesa, el siervo entre los demás siervos. Es un lugar muy, muy abajo. En muchas iglesias cristianas se enseña el camino al éxito, el camino a la gloria, los 7 pasos para ser una persona exitosa, pero en el cristianismo la cosa es así, son 7 pasos para la humillación. Y el que nos da ejemplo a nosotros de humillación es el Señor Jesucristo. Él, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo, se hizo hombre, se hizo siervo y murió en una cruz. Lo que ustedes van a hacer al humillarse como diáconos no se parece, no es comparable a la humillación tan grande que Jesucristo hizo, pero sí demuestra que están siguiendo su ejemplo. Entonces, esa es la oportunidad del diaconado, la oportunidad para mortificar la carne, la oportunidad para humillarme a mí mismo y poner a los demás por encima de mí, ser siervo de los demás. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para que en todos nosotros esté ese corazón de siervos, porque finalmente los diáconos simplemente van a modelar lo que debe ser el servicio de los demás aquí en la congregación. Y así como los diáconos sirven, los demás también tenemos que servir. Vamos a orar por todos nosotros para ser verdaderos siervos de Dios, humillarnos los unos a los otros. Padre, delante de ti, Dios, te pedimos perdón porque somos soberbios, arrogantes, sumamente altivos. Con mucha facilidad nos creemos mejores que los demás y no nos damos cuenta que el importante en el reino de los cielos es el que sirve. Ayúdanos a organizar otra vez nuestra cabeza y a recordar que el más importante no es el que está en la mesa, es el que sirve a la mesa. Es el que limpia los pies de los demás, es el que se ciñe una toalla en la cintura
para servirle al resto como lo hizo Jesucristo nuestro Señor. Ayúdanos, Padre, a ser verdaderos siervos, que podamos poner en práctica todo lo que hemos visto en este día, que podamos valorar el ministerio de diaconado en la iglesia y que los hermanos que están de candidatos para este oficio comprendan la naturaleza de su labor, que no es reinar, no es señorear, no es mandar, es servir. Servir con profunda humildad y sencillez, sabiendo que de ti recibirán la recompensa. Te damos gracias, Señor Jesús, porque te humillaste hasta lo sumo, siendo Dios, y con tu ejemplo nos dices a nosotros que también debemos humillarnos, no creernos mejores que los demás, sino poner a los demás por encima nuestro. Ayúdanos, Dios, a mortificar nuestra carne en esto. Tú sabes que luchamos con la soberbia desde que venimos a este mundo. Queremos ser el centro, queremos ser los importantes. Ayúdanos a todos, Dios, a hacer ese clavito que nadie ve, que no es reconocido ni celebrado, pero que es importante. Es importante. Oramos, Dios, para que guíes a Jason y a Freddy en esta labor y para que en ellos esté ese corazón de siervo para lo que van a desempeñar aquí en la iglesia. En el nombre de Jesús, amén.